Cineautopsias, podcast de cine. Hola, bienvenidos a un episodio más de Cineautopsias. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes en otro episodio más. Esperamos que hayan escuchado nuestro último episodio dedicado a David Lynch. Y bueno, pues un poco por las fechas, este episodio está dedicado a recordar esas películas que de alguna forma nos marcaron cuando éramos niños y así festejar con ustedes el Día del Niño. Y además de tenerles ya como momento para rememorar juntos nuestra infancia, tenemos no solo a Alberto Ruiz, que ahora le daré la palabra, sino también a Enrique Figueroa, que nos acompaña en este episodio. Así que, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Julio, Alberto, de estar una vez más en Cineautopsias. No en la forma en la que me hubiera gustado, ¿no? O sea, me encanta estar aquí, pero obviamente me hubiera gustado verlos. Pero bueno, pues así estamos saliendo en estos episodios. Y pues nada, contento de estar aquí. Muchas gracias por la invitación a los dos. No, muchas gracias a ti, Enrique, por haber aceptado esta invitación. Y pues sí, desafortunadamente no podemos tener la experiencia de la cercanía, pero pues aprovechando estas y otras muchas herramientas que nos ofrece el mundo digital, pues estamos a la distancia grabando este episodio que va a ser un especial de Día del Niño. Y bueno, un poco el enfoque es contar aquellas películas que vimos o que creemos o que recordamos que vimos cuando éramos niños y que de alguna manera pues nos marcaron, nos impactaron o nos gustaron, o como en mi caso particular, pues que tenemos alguna experiencia interesante o formativa para nuestro gusto cinéfilo en estos momentos. Así que bueno, no sé si tengan algún inconveniente, compañeros y amigos, que empiece yo por una pequeña anécdota que les quiero contar a ustedes y al público. No, adelante. Bueno, supongo que su silencio es que no tienen inconveniente. Entonces, bueno, una cosa que quiero compartirles es en el camino, cuando yo iba a la primaria, en el camino de regreso, existía más o menos lo que en ese entonces era el equivalente del Blockbuster. Esta tienda donde podía uno rentar películas, ¿no? Que en ese momento no era todavía ni siquiera un videocentro. Yo creo que era una persona que, pues no sé, le pareció que era negocio rentar películas. Y lo que recuerdo es que era un local como muy grande, no era un local pequeño, era un lugar muy grande, tenía 2 o 3 cortinas, o sea, eran como 3 locales. Y recuerdo mucho eso porque muy seguido, antes de llegar a casa, regresando de la primaria, yo me metía a ver qué películas había ahí. Y esto es como chistoso, significativo para mí, porque no es que en la casa tuviéramos un reproductor de películas beta, una videocasetera. O sea, a mí me gustaba ir y pasearme, por decirlo de esa manera, por los 2 pasillos que tenía esta tienda y ver las películas, sus nombres, sus imágenes, y pues recrear un poco en mi cabeza de qué se podrían tratar todas esas películas que estaban ahí, porque yo recuerdo de las primeras tipos de películas que recuerdo haber visto son películas de guerra, que eran las que le gustaban a mi papá, pero había como mucha variedad ahí, por así que de todos colores y de todos sabores, y para mí era, no sé, era como hacerme yo en mi mente lo que cada una de esas películas podía contar o quería contarme. No sé, ni siquiera tengo así como mucha claridad en cuáles eran los títulos que podían estar, porque les estoy hablando de una etapa como muy temprana en toda esta cuestión del videocassette. Eran un poquito cerca de mediados de los años 80, entonces tampoco es que hubiera como muchos títulos, pero sí era un local muy grande y sí era un lugar en el que a mí me gustaba darme mis vueltas antes de llegar a casa y pensar en eso, en el cine y en las historias que había dentro de cada uno de esos cassettes. Entonces, de alguna forma para mí eso fue como un gancho, aunque no necesariamente en esos años
me enganché con el cine como lo hice mucho después, pero sí es como una experiencia que todavía recuerdo como eso, ¿no? Como hay una cosa que se llama cine, hay una cosa que cuenta historias y que hay un montón de historias que ver y que contar y no querer quedarme con las ganas de saber cuáles eran esas historias. Bueno, pues nada, eso es un poco lo que quería compartir de cómo mi primer acercamiento con el cine fue a través de esa tienda y a través de esos videocassettes en beta con sus portadas y sus fotos y sus títulos y sus actores, como que me prometían un mundo lleno de historias muy interesantes. Pues la verdad es que esos espacios eran como, bueno, yo también los recuerdo con mucho cariño, como una experiencia infantil muy clara, ¿no? Como ir y ya incluso cuando fueron blockbusters, o sea, esta emoción de ir y ver que rentarías y luego llegar y ver que la copia no estaba atrás, ¿no? Porque recuerdan que la caja con la imagen estaba al frente, pero tenías que ver si había copia detrás y entonces siempre estaba esa ilusión del porvenir ahí. O sea, es como una experiencia que era como muy bonita en general, o bueno, yo también la asocio con la infancia y como una experiencia en donde físicamente podías experimentar el cine, tal vez de distinta manera a la experiencia de ir al cine, ¿no? Y que también era una experiencia mucho del objeto, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo, no sé, igual también es un recuerdo un poco vago del videocentro, quizá también fue una tienda un poco como la que mencionas, Alberto, pero me acuerdo de por lo menos dos cassettes betas que tenía, que sí eran, pues yo creo que eran piratas, o eran de otra copia y habían perdido su caja original, no lo sé, pero me acuerdo mucho, era una Herbie, Cupido motorizado, ¿no? Y la otra claro, sí. era la primera película de las Tortugas Ninja. Entonces me acuerdo mucho tener en físico esas copias, y aunque no era la caja original y todo eso, me acuerdo que eran copias preciadas que estaban ahí. El contacto también con los rebobinadores, ¿no? Me acuerdo que el primer rebobinador que tuvimos, o que me acuerdo, era uno gris manual con una palanca, ¿no? Un rebobinador y ya luego vendieron unos que eran como VHS, que eran tal cual rebobinadores, nada más servían para eso, según recuerdo, sí. ¿no? Sí. El mío era de carrito, era un carro. Ay, sí, yo también tenía uno en forma de carro. Sí, metías ahí el VHS, le apretabas y ya se rebobinaba solito. Lo estoy googleando en este momento porque yo no me acuerdo de eso. Sí me acuerdo de los mecánicos, y también de este asunto del objeto, digo, ya más adelante lo ampliaré, pero de esta relación que había con salir del cine y conseguir algún juguete o tener algo relacionado a la película. También. Y muchas veces de eso era pirata, o inclusive ni siquiera tenía que ver con la película, pero no sé, si usaban una espada, pues te venían una espada de plástico y tú querías la espada de plástico porque querías un objeto. Entonces sí era como una relación muy, muy, muy cercana al objeto. Y también me acuerdo también de cuando fueron decayendo los videocentros y de repente llegó Blockbuster y parecía la novedad, y ahora que lo pensamos, pues ya nos da tristeza y decimos, mejor me resguardo porque soy de los que se pueden enfermar. En el caso de la tienda que yo les cuento, solo había una copia por película, entonces ahí sí no había como que te hacías la ilusión como en el Blockbuster. Ajá. Que estaba la caja, digamos, como bien, ¿no? Y atrás estaban ya las copias con la etiqueta del Blockbuster. No, en este caso era solo la caja, y si estaba la caja, estaba la película, y si no, la película no existía, ¿no? No estaba la cajita. Pero bueno, pues ahí están esos recuerdos de nuestras infancias que efectivamente seguirán saliendo porque, pues, ¿qué les parece si ahora sí empiezan, compañeros, quien quiera ustedes, a contarnos esas películas que les impresionaron, gustaron, animaron, enamoraron del cine cuando eran niños? Pues yo les tengo para empezar una película que es del 84, que creo que es un clásico, pero yo no sé qué tanto estas generaciones estén viendo este clásico, ¿no? Que es La historia sin fin. Yo creo que tal vez conozcan el meme, el GIF de Falcor.
y quiero pensar que tal vez eso los conduzca a la fuente original, que es esta película que a mí en lo particular me gustó muchísimo. O sea, sí recuerdo como esta sensación de que me faltaba el aire cuando Bastian llega, y ustedes recuerdan al inicio de la película, llega como a esta tienda donde justamente va a encontrar el libro que contiene la historia sin fin, y entonces simplemente como ve el libro que tiene Laurín en la portada, ¿no? Que es este símbolo de dos serpientes entrelazadas, y luego cómo se va a esconder a la escuela, y yo recordaba, ¿qué escuela magnífica es esa? O sea, como gigantesca, y recuerdo que tenía que encontrar la llavecita para el ático en una cajita que estaba rota, y entonces se iba a esconder. O sea, un poco también lo que decía Enrique del objeto. O sea, a mí me daba un fetiche por todos los objetos que salían en esa película, y que además es como una película que ha ido creciendo conmigo, porque cuando la vi por primera vez, o sea, como esta magia de identificarte con Atreyu y tener esta misión y esta importancia de darle un nombre nuevo a la emperatriz, que incluso si no lo entiendes de chiquito, porque tú dices, bueno, como un nombre va a ser lo más importante, yo recuerdo que todo era como un mundo absolutamente mágico para mí, y yo creo que hasta el día de hoy es, incluso cuando ya dices, bueno, sí, claramente los efectos eran otros, dependíamos mucho más de las marionetas, ¿no? O sea, en esta época pre-CGI, pues teníamos marionetas muy complejas que tal vez, no sé si ahora les parecerían un poco bobas, pero a mí me impactaban demasiado, ¿no? Bueno, eso y la muerte, por supuesto, del caballo, que no sé si ustedes vieron o no, o sea, que estaba este rumor de que si se había muerto en realidad o no, y al final resultaba que era falso, pero digamos, es una película que me dio toda una mitología de niña y que a mí me impresiona mucho, y como historias que me acompañan hasta el día de hoy, a pesar de que la vi hace muchos años. ¿O sea, la viste en el cine? No la vi en el cine, seguro la vi o en un beta o en un VHS en casa de mis papás. Uh-huh. Y claro, además con esta experiencia de que podías verla una y otra vez, ¿no? Que yo creo que también es algo que se inaugura más o menos en esta época como de los 80s, ¿no? 90s, que no, la ventaja, digamos, que tenías al tener esta película en tu casa es que la podías ver enajenadamente las veces que hiciera falta, cosa que seguro ocurrió, pues, porque además recuerdo hasta como los diálogos. Y ese es un detalle que va a salir por lo menos en mis películas, el doblaje. No sé si a ustedes les pasaba, pero claro, esta película la vi doblada. Sí. Y entonces era como hasta aprenderte los diálogos, aprenderte como las pausas. Yo creo que es una de esas primeras películas con las que me obsesioné seriamente, y que claro, cuando ya leí el libro mucho tiempo después, ya que era adulta, el libro no me gustó tanto como la película, y tal vez esto sea como una herejía para un seguidor de Ende o algo así, pero para mí la película en ese momento infantil significó tanto que cuando leí el libro, y claro, la película es solo la mitad del libro, no sé, fue una... Para mí la película no tiene igual, o sea, es una admiración que sé, o sea, yo lo sé, si le pongo a mis sobrinos esta película igual y a ellos ni les gusta, pero como para mí dice tanto de mi infancia, es como, es un tesoro esta película, es una experiencia, o sea, te estoy diciendo quién soy a partir de que vi esta película de chiquita. También la canción es una canción como muy famosa, ¿no? Sí, y ahorita con Stranger Things se puso de moda, claro, otra vez, ¿no? Porque la volvieron a sacar. Pero no, ustedes si ven el video de la canción en YouTube y ven los peinados que teníamos en esos momentos de la vida, pues sí da un poco de vergüenza, pero era una gran canción y era una gran película. Además esta como fantasía de Falkor volando, o sea, yo lo que más quería en la vida, o sea, por lo que hubiera dado mi brazo derecho de chiquita, es por poder volar así sobre Falkor como este dragón mágico. Y claro, ahora hasta, ya les digo, lo que hace el internet, no sé si ustedes vieron ese gif de AMLO encima de Falkor volando así sobre todo México, y yo digo, respeten por favor a Falkor, o sea, pero yo creo que sí, o sea, es como esta imagen
infantil, porque claro, además está narrada desde la perspectiva del niño al que bulean y que de alguna forma a través de la fantasía, a través de los libros, va a poder defenderse de esos bullies. Y ese mensaje a mí me conecta mucho. Y además era un cine que se insertaba, o sea, todos los 80 fue muy prolífico en el asunto del cine de fantasía, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos esta película, tenemos Willow, que también salió en esos años, tenemos Laberinto, exactamente. Entonces, fue una... Y además, si uno piensa en la estética de los 80, pues es una estética de fantasía también, ¿no? Entonces, ¿sí? Quedaba perfecto, la verdad, y son películas que también, como dices, Julia, pues no necesitaban esos efectos especiales, eran mucho más creativas también en su elemento de imaginación. Y esta película para un niño, pues también es una película muy madura, ¿no? O sea, ya pasaremos a quienes han moldeado nuestra infancia en el cine, pero a diferencia de ellos, que ya saben a quiénes me refiero y ahorita los mencionaremos, aquí sí eran películas un poco duras, con algunas cosas que sí nos dejaban pensando de chin, existe la muerte, ¿no? Y existe esto, y puede pasar, y hay que ver cómo, y lo padeces, y creo que es un aprendizaje. Sí, además está el tema de que por supuesto la mamá se acababa de morir, el papá era un retrasado emocional que no podía hablar del duelo con su hijo, y entonces pues se tiene que esconder un poco en los libros, y entonces se muere Artax, y como todo este aprendizaje y la redención final. O sea, como dices, yo creo que tiene temas muy adultos que vienen del libro, pero que habla bien porque es una película que es para niños y que puedes sentirla diferente dependiendo del momento de tu vida en el que la veas o la vuelvas a ver, pero nunca subestiman a los niños, ¿no? O sea, nunca consideran que sea un tema demasiado serio u oscuro como para ofrecerlo a este público. Sí, definitivamente. Pues muy bien, ahí está. Sí. The Never Ending Story. Sí, no sé, igual también luego habría que ver qué tan bien o qué tan mal envejecen este tipo de películas, ¿no? No necesariamente por la cuestión de los efectos especiales, porque bueno, pues al ritmo que eso avanza, cualquier cosa envejece rápidamente, sino bueno, me referiría también un poco, como decían hace un momento, como a la estética y esto, ¿no? Pero lo que queda del sustrato de la historia, pues eso va a seguir impactando a más generaciones, como te impactó a ti, Julia, ¿no? Aunque luego ya la narrativa y la estética no sean necesariamente atractivas para nuestros tiempos. Pero ahorita está en Amazon Prime, así que es buen momento para hacer el experimento social y que nos cuenten. O sea, si ustedes nos están escuchando y tienen una población joven en su casa, pues aprovechen, vean la historia sin fin y cuéntenos cómo es recibida por estas nuevas generaciones. Ojalá la amen tanto como yo esperaría, o por lo menos que resista una buena segunda o tercera vista, si no la han visto en mucho tiempo, que nos cuenten qué les pareció después de verla, o sea, verla después de tantos años. Que además fue dirigida por este hombre que hizo a Brad Pitt Aquiles en Troya, cosa tan chistosa. Bueno, ¿tú qué nos cuentas, Enrique? Pues la primera película con la que quiero comenzar se liga un poco a mi comentario anterior, ¿no? De esta productora, compañía que, pues sí, moldeó nuestras infancias para mal o para bien, y me refiero a Disney, ¿no? Actualmente, sí, pues, o sea, no lo voy a negar, aunque actualmente me parezca vomitivo. El imperio de Star Wars. Ajá, sí, no, vomitivo todo lo que hace Disney ahora, la verdad es que sí hay que aceptar que moldeó nuestras infancias, y además, por ejemplo, la moldeó, y por eso es una de mis quejas con las muchas reversiones y remakes. Ahora anunciaron que quieren hacer una de Robin Hood mitad live action. No. Sí, no, una cosa horrible, igual de horribles que todas los que han estado sacando. Les digo que ya no hay respeto por Qué horror. Pero ¿cómo nos las pasaban a nosotros? A nosotros nos pasaban los betas de las películas de Disney, nos pasaban los VHS, o sea, revivíamos esas películas y para nada decíamos, ay, es que es una película del 37, perdón, o del 40, o sea, no pasaba por nuestra cabeza, nos dejábamos envolver en eso. Entonces estaba pensando en qué película de Disney me impactó. Obviamente me acuerdo de haber visto, no sé, La Bella y la Bestia en el cine de Villa Olímpica, que reabrieron ahora para
para el gobierno y que son funciones gratuitas. Bueno, ahorita está cerrado, ¿no? Pero cuando se reabra es un cine que funciona de manera gratuita. Y me acuerdo haber visto La Bella y la Bestia. Me acuerdo haber visto La Sirenita en este cine de la del Valle, que tenía como forma de castillo de Disney, ¿no? Y me acuerdo que era toda una experiencia mágico, pues sí, musical, porque pues era Disney. Pero me acuerdo mucho de una película que voy a ligar con otra, que es Fantasía. Me acuerdo que Fantasía, esa sí la vi en un VHS, me acuerdo mucho que era un VHS que me gustaba, era una edición que me gustaba porque tenía las letras de Fantasía en color dorado. Pero me acuerdo mucho que me gustaban las imágenes, pero había una escena, un episodio, porque eran varios episodios musicalizados, con música clásica, con música académica, eran 8, y había uno en particular que me hacía mucho ruido porque lo ligaba con otra película, que es En busca del Valle Encantado, ¿no? Bueno, que fue en México. ¡Ay! La tierra antes del tiempo, o bueno, Pie Pequeño, ¿no? Me acuerdo mucho, y creo que esta película, dirigida por Don Bluth y que no era de Disney, de hecho era una producción entre Universal, Amblin y Lucasfilm, o sea, era de la familia de quienes ya después platicaré que también influyeron en mi infancia, pero era una película mucho más madura, en donde veíamos a Pie Pequeño perder a su mamá, ¿no? Y tener que buscar el lugar. Es una película que no he visto desde hace mucho y que igual tendré que volver a ver, pero eso me remitía otra vez, y regreso a Fantasía, a que me generara mucho miedo esa escena de la consagración de la primavera, que era la obra de Igor Stravinsky, que es a la fecha una de las obras que más me gusta y porque me impactó en esa vez. Me dolía porque veía a los dinosaurios morir, ¿no? Por estos meteoritos en la parte final. Entonces lo ligaba mucho, y de hecho a veces las combinaba o las confundía. Y bueno, también uno de los personajes que más me acompañó en la infancia fue Mickey Mouse, ¿no? Y pues esta película era como la que relanzó a la fama a Mickey Mouse, y digamos que también es la figura más célebre de Mickey, y era finalmente la que arrancaba todas las películas, era él vestido de aprendiz de brujo, ¿no? Entonces es una película que me gusta mucho, toda la música es espectacular, y me acuerdo mucho que una vez en uno de esos festivales del Centro Histórico me senté, era un ensayo, me habían invitado porque iban a tocar unas obras, la Sinfónica Nacional, y empezaron a tocar la parte de los contrabajos de la consagración de la primavera. Se me chinó la piel porque me ubicó perfectamente en ese momento, y los músicos estaban en pants porque era un ensayo, en shorts, en bermudas, pero me acuerdo muy bien de ese momento. Y bueno, sí, Fantasía de Walt Disney, que además fue pues una de las empresas más complejas de Walt Disney, un capricho de él. Iba a ser un cortometraje y termina siendo una película que fue un fracaso totalmente. Además ya estaba en el marco de la Segunda Guerra Mundial cuando se estrena, pero bueno, creo que es de esas pequeñas joyas de Disney que inclusive creo que valdrían más la pena recalcarlas, aunque sí hubo una nueva edición por ahí del año 2000, pero creo que están un poco olvidadas. No, porque además parece... Dinos, Julia, dinos. No, o sea que la elección de Enrique para empezar es como la definición de malditos traumas de la niñez de Homero. O sea, yo recuerdo que claro, me gustaba mucho Fantasía, pero justo esa parte de los dinosaurios a mí me hacía sufrir mucho, o sea, me angustiaba muchísimo. Y yo creo que, o sea, nunca había hecho la asociación, pero también, claro, o sea, este trauma infantil de que a Pie Pequeño se le muera la mamá y la hojita y la huella, o sea, son como imágenes que tengo muy dolorosas así impregnadas en mi cerebro. Y claro, o sea, está esta cuestión, o sea, una vez más como el tema de la muerte en películas infantiles, que de alguna forma como que te impresionan mucho y te acompañan, incluso cuando no te das bien a bien cuenta de qué es lo que te está produciendo esta impresión, ¿no? Pero años después te das cuenta de lo mucho que se quedan esas escenas y esa música contigo. O sea, esta película es el Bambi de su generación. De acuerdo. Sí, del trauma que le causa a la gente ver morir a la mamá de Bambi, así con esta película de Fantasía y la de Pie Pequeño. Yo lloraba.
muchísimo. O sea, seguro si la veo lloro, pues. O sea, pero no la veo porque pues me protejo de los traumas de la niñez en la medida en la que puedo. Pero sí, y es como una asociación que no había visto, pero que yo creo que sí hacía, porque la parte de fantasía, esa de los dinosaurios, me generaba mucha angustia. O sea, le adelantaba, la verdad, de no podía. Sí, yo también le adelantaba y sí, después fui haciendo como la conexión con la otra cita. Por cierto, Fantasía la pueden comprar en Apple, en iTunes y también en Google. Y me dice que En Busca del Valle Encantado, según esto, está en renta también en Google Play y en Apple, y según esto en Netflix. Entonces, pues ahí está, déjenme nada más corroborar, pero bueno, esa es mi primera recomendación, sí. Además, leyendo un poquito ahorita en lo que platicaban sobre esto de Pie Pequeño, también parece ser como una apuesta original, ¿no? De Disney en ese momento, porque bueno, pues La Cenicienta y esto son como cuentos muy clásicos, y en cambio este de Pie Pequeño sí parece ser más como Pero Pie Pequeño es de Lucasfilm, de Amblin, o sea, no es de Disney. Ah, ya. Sí, porque de hecho hubo una época, o sea, después de que sale Star Wars, Lucas sigue haciendo cine, pero produciéndolo, y hay muchas películas, ahí está Willow también, también Howard the Duck, que es una experiencia también alucinógena, y hay muchas películas que produce Lucasfilm como productora, y una de esas es esta. Sí, ya lo veo, y sí está en Netflix, aquí estoy viendo. Sí, 1 hora 8 minutos. Que dura 1 hora. Ay, no, yo no estoy lista, la verdad, todavía no. Muy bien. Bueno, pues ahí está, ya vemos que esto de Pie Pequeño está bastante accesible para que ustedes que nos están escuchando decidan si están listos o no para ver dinosaurios morir. A la mamá, no cualquier dinosaurio, más respeto. Pero sí, tú dinos. No sé, de pronto me recordó un poco al argumento de estas de la edad del hielo, que son como más recientes. ¿Cómo es estas? Sí, ¿no? ¿Se llaman la edad del hielo? Sí, pero ahí como que la muerte no está, o sea, no ves el momento en el que llega el otro dinosaurio a matarla y amenazar tu vida. O sea, como que en la era de hielo ya es... Yo siento que ya matizan mucho, ¿no? O sea, ya no son como los mismos traumas. O sea, incluso después de la muerte de Mufasa, yo no sé si ha habido una así dentro de películas para niños que sea como tan brutalmente explícita de el momento de la muerte. No sé. Occidental estadounidense podría ser, porque por ejemplo, La vida de Calabacín, que es francesa, que fue una ¡ay, Dios mío! Sí. También es bastante dura. Sí. Y pues bueno, todo lo que también pueden ver de Miyazaki en los japoneses, claro. En realidad, con todo su anime, pues es un cine más maduro en ese sentido. Sí, eso sí. Pero tú dinos, Alberto, ¿cuál es tu primera recomendación? ¿Cuál fue la película que elegiste para comentar sobre tu infancia? ¿Habrá tenido infancia Alberto? ¿Se han preguntado eso alguna vez? Alberto se lo pregunta ahora también. No, pues mira, ya con esto que ustedes están platicando, yo mejor creo que voy a retirar mis cartas. No, hombre. Voy a escribir una novela que se llama En busca de mi infancia perdida, ¿no? Así como lo de... No, pues yo lo siento mucho, pero voy a romper así totalmente el encanto. Y yo les quiero contar, pues rápidamente, ¿verdad? Porque de una película que se llama Hoosiers. ¡Órale! Es una película de 1986 que más o menos entre lo que pude investigar se estrenó aquí en nuestro país hacia 1988. No recuerdo qué título le hayan puesto en español, pero le han de haber puesto así como Un equipo invencible o Persigue tus sueños o algo así le habrán puesto, porque Hoosiers es una película que está basada en una historia real y que cuenta la historia de una preparatoria muy chiquita en el estado de Indiana, en Estados Unidos, que gana el campeonato estatal en 1954 de básquetbol. La película está protagonizada nada más y nada menos, ¿no?, para que vean el elencazo, por Gene Hackman, vámonos, Barbara Hershey y Dennis Hopper, ¿no? Nada más. Y bueno, yo recuerdo mucho esta
esta película porque sí es como de esas primeras películas, como les decía hace un momento, que me mostraban un poco que el cine era un poquito más que entretenimiento, que pasarla bien viendo una película con tus amigos o en tu casa, o porque fuera Semana Santa y no hay otra cosa más que echarse las películas que pasaban en el Canal 5. Porque Jim Hackman, que es el protagonista, es un entrenador de básquetbol que tiene un pasado más o menos tormentoso, que ha tenido episodios de violencia en su vida, y llega a este pueblo en Indiana en busca de una segunda oportunidad. Y en esta escuela súper chiquitita que pues no, en realidad no tiene ningún interés real por promover un programa deportivo, como sí lo podrían tener algunas otras instituciones o universidades en Estados Unidos, que también de eso hemos visto muchas películas. Y bueno, pues justo por eso consigue una oportunidad, ¿no? Porque pues en realidad no les importa que haga un buen equipo. Luego, por ejemplo, Dennis Hopper, que va a ser su entrenador asistente, pues es como el borracho del pueblo, el que nadie quiere, el que todo el mundo bulea, el que todo el mundo desprecia. Pero bueno, Jim Hackman pues un poco lo convence de que vuelva a ser entrenador, que encarrile su vida. Luego, bueno, pues Barbara Hershey va a ser el interés amoroso de Jim Hackman. Y bueno, pues como verán, no es una historia que tenga mucho que ver con la infancia, ni con niños. Pero hay una escena que a mí se me quedó grabada y que todavía recuerdo en muchas ocasiones en mi vida, que es que cuando ya van a jugar la final, estos pueblerinos, por decirlo de esta manera, llegan a la arena de básquetbol donde se va a jugar la final, van a jugar de visitantes, van a jugar contra una preparatoria muy grande, con mucho mejores jugadores y pues mejor estadio y mejores porristas y mejor todo. Y entonces Jim Hackman saca un metro de estos que usamos para medir paredes y eso, y les dice, a ver, ¿cuánto mide la cancha de largo? Ya van y la miden. ¿Cuánto mide de ancho? ¿Cuánto está a la altura la canasta? Y al final de que terminan de medir toda la cancha, les dice, ven, son las mismas medidas que la nuestra. O sea, no estamos en un lugar diferente, estamos en un lugar que ustedes ya conocen, que ustedes dominan y no tienen por qué tener miedo. Entonces, para mí resultó muy, muy inspirador esa escena porque, pues, yo sé que ustedes también tienen experiencia en el área de la educación y no sé si todavía les dé como cierto nervio enfrentarse a un grupo Siempre. como el primer día de clases. Y es un poco esto, ¿saben? Como decir, bueno, pues hay bancas, hay un pizarrón, hay una mesa, no estoy en un lugar desconocido. Y me acuerdo que esa película se me quedó grabada principalmente por esa escena. Y bueno, pues ha habido circunstancias de mi vida como esta en las que a veces me tengo que enfrentar a un nuevo grupo, una nueva escuela. Y pues me viene a la memoria esa escena y nada, pues eso un poco, ¿no? Y la vi cuando era yo muy niño, ¿no? Luego, bueno, pues les digo, esta cuestión como de que en realidad el tema de la película es de una segunda oportunidad, que tanto Jim Hackman como Dennis Hopper, pues como que echaron a perder sus vidas en algún punto y ellos aprovechan esta circunstancia de poder volver a entrenar a estos jóvenes como para rehacer su vida. Entonces, bueno, la película en inglés se llama Hoosiers, es de 1986. Y bueno, y ya para finalizar mi comentario, en el 2008 el periódico USA Today la declaró la mejor película de deportes hecha hasta ese momento. Y está también en la lista de las películas más inspiradoras, la cual ya es bastante ñoño, pero bueno. No, pero está bien. Sí, entonces bueno, pues eso es uno de mis más gratos recuerdos de una película en la infancia. Esta yo no la conocía, y ya la puse aquí en mi lista de ver. Aparece en renta y en compra en Apple, así que pues anotarla ahí. Mira. Sí, además pues es entretenida y de hecho también ahí nació un poco mi interés y mi amor por el básquetbol, porque bueno, pues el básquetbol en los 80s no era muy popular en nuestro país, pero luego ya empezó a ganar más adeptos y pues yo conocí ahí también el deporte. Y el encaso, además, ¿no? Total. Bueno, ¿qué más nos cuentan?
Yo, como segunda película de la infancia, claro, también debo decir que, como ya comentaba Enrique, pues sí, obviamente quien me conoce sabe que Disney fue quien me crió, ¿verdad? O sea, literalmente. O sea, seguro tengo ahí los VHS de mis películas favoritas y traté como también pues justo de pensar en películas que no fueran de Disney y cuando estaba haciendo este ejercicio yo creo que otra de las que memoricé y que hasta el día de hoy más o menos me sé y no, o sea, ojalá fuera una virtud curricular que yo pudiera poner, ¿no? Así todavía me sé los diálogos pero no, al parecer es como una habilidad que laboralmente no es muy bien apreciada, pero todavía me sé casi todos los diálogos de Matilda, que yo creo que es una película que pues ha envejecido bien, porque ahí sí he notado que como que todavía tiene más presencia, ¿no? Más Sí, tal vez que la seguro. historia sin fin. Bueno, y además yo creo que sirve que la repitan, ¿no? Como en la televisión y que haya sido como una película en ese sentido accesible. La verdad es que una vez más no recuerdo la experiencia de haber ido al cine tanto como la experiencia de verla una y otra vez, ¿no? O sea, para mí pues, sobre todo como de manera, pues sí, en la primaria, yo creo que mi experiencia cinematográfica estaba en esto de ver las películas que más me gustaban una y otra vez, ¿no? Y claro, Matilda, ustedes saben, está basada en este libro de Roald Dahl, que también me pasó un poco como con La historia sin fin, que lees el libro y dices, bueno, aquí sí el libro me gustó un poco más, pero claro, yo ya venía, ¿no?, enamorada de la película y entonces te encuentras con que esto no lo dirigió Danny DeVito, lo cual le quita bastantes luces o carisma, ¿no? Pero es una película que me gusta mucho y además creo que es una forma muy bonita de retratar el punto de vista de los niños, ¿no? Porque está contada, pues sí, desde esta chica que tiene poderes y que podría no ser como la chica común y corriente con la que te puedes identificar, pero creo que marca muy claramente como esta incomprensión que tienes cuando eres niño frente al mundo de los adultos, que no entiendes bien a los adultos y claro, los adultos son estereotipos, ¿no? En realidad los personajes más complejos son los niños, ¿no? O sea, Tronchatoro claramente es uno de los mejores personajes, pero es muy bidimensional, los padres de Matilda son muy bidimensionales, la señorita Miel también lo es, ¿no? Pero creo que justo eso refleja la perspectiva desde la cual está contada la película, o sea, tú ves o experimentas la película como si fueras un niño, como si tuvieras terror a que te metieran en el agujero y te dejaran ahí por algo que no es tu culpa. Y claro, no sé si recuerdan este diálogo que tiene el papá, Danny DeVito, con Matilda, y entonces le dice, porque yo estoy bien y tú estás mal, porque yo soy grande y tú pequeña, ¿no? Y entonces siempre hay algo en donde los adultos, por lo menos de la película, olvidan cómo comunicarse con los niños y entonces solo creen que tienen la razón, se imponen, dejan de escuchar y a mí por eso se me hace como una película que también es capaz de crecer contigo, igual que La historia sin fin, o sea, la ves de pequeño y por supuesto, no sé, estás como aplaudiéndole a Bruce o tienes miedo del agujero o te impresiona Tronchatoro y la relacionas con alguien de tu vida, o sea, pero creces y te das cuenta como de cómo tú mismo has pasado por esa transición y de cómo llegas a ser un adulto y lo que eso puede llegar a implicar de lo que entiendes o no del mundo adulto. Entonces creo que es una película que ha envejecido bastante bien, que qué bueno que siga teniendo éxito entre audiencias pues nuevas y que además es como muy enternecedora, o sea, como al final te deja mucha esperanza sobre es un mundo horrible, ¿no? En donde muchas cosas malas pueden ocurrir, pero hay un rayito de esperanza en donde tal vez te encuentres a alguien que te quiera y que te cuide y ese tono a mí me gusta mucho que acabe así, pues. Matilda, que además, para mí ya mencionabas que es uno de los mejores personajes Tronchatoro, Julia, pero también para mí es uno de los mejores villanos en la historia del cine. Por supuesto, Es un villano realmente perfecto, este Tronchatoro. La banda sonora me gusta mucho, es una de las películas cuya banda sonora sí. me encanta. Y sí, como dices, es una película que sí, actualmente si la vuelvo a encontrar, ahorita la pueden ver en Netflix, la voy a ver y ver y ver, y que a lo largo también del tiempo me ha dado dos, me dio como dos revelaciones que cuando lo descubrí fue así como de ¿cómo? ¿What? Una de ellas era que la esposa del personaje de Danny DeVito es su esposa, ¿no?
Sí, pero ya se separaron, ¿no es trágico? Bueno, creo que era un O sea, poco de sí era su esperarse, esposa. o se tardaron, porque justo estaba hablando con mi hermano del tema y me decía, es que, o sea, ¿qué clase de relación era esa que él la caracteriza así como una mujer realmente detestable, ¿no? Y era No, y Ajá, perdón, es que el pequeño dato es que, claro, ellos estaban juntos mientras grabaron y la mamá de la actriz que hace Matilda, esta Mara Wilson, creo, bueno, la actriz, ajá, se muere la mamá en la vida real y entonces Danny DeVito y ella como que la dejan estar en su casa y la acompañan y, o sea, al parecer hay como una historia trágica detrás de la película y que justo el matrimonio de Danny DeVito fue como los segundos papás que ella necesitaba en ese momento y entonces hay también como esta historia que les digo es un mundo trágico en donde pues, la muerte ocurre, pero hay como esta esperanza, no sé, o sea, como que había una historia detrás de la película en la vida real que más o menos refleja lo que ocurre en la película. claro. Y el otro elemento era ese, porque yo creo que lo he visto más en español que en inglés. Sí, así Eh, es. y justo también está esa curiosidad, que también le doy el crédito a mi hermano, de que me decía, es que no me funciona tanto en inglés porque la narración la viene dando Danny DeVito y también es el papá. Mm, Entonces como que hay algo ujú, ahí que ujú. rompe cuando en el doblaje la narración la da otra voz distinta a la que la hace el papá. O sea, como que creo que ese es Sí, sí, un sí. acierto pequeño que sí da el doblaje en esta película de Matilda. Y además la cosa del doblaje es otra vez, es una película que gracias a las virtudes del VHS yo vi una y otra vez, te grabas los diálogos un poco como con Los Simpson, ¿no? O sea, sabes qué esperar porque sabes qué va a decir el personaje y es parte de la razón por la cual disfrutas o es una forma de disfrutar la película. De tal forma que sí, si yo la viera en inglés, sé que no estaría disfrutando lo mismo porque de alguna forma es volver a disfrutar eso que de niña disfruté tanto y hasta recordar como las entonaciones del doblaje de Tronchatoro, o sea, hay momentos en donde le hace como, ay, qué lindo, un poema, y Sí, así, sí, ¿no? O sí. sea, yo tengo grabado el tono y el diálogo, y entonces si lo oigo en inglés, para mí hay una disociación importante en la experiencia, Señora, y señora entonces, M, ¿por qué todas son señoras casadas? exacto, sí, o sea, y te quedas con esos diálogos, pues, ¿no? Entonces, esa también es como, de esto es también todo un tema, como la importancia del doblaje y cómo se puede llegar a quedar un buen doblaje como parte de la identidad de una película, ¿no? Sobre todo en estos casos en donde tu primera aproximación a la película fue con el doblaje. Yo creo que sí, eso es también una de mis partes favoritas. Igual y en una de esas hasta eso puede ser también como un tema para otro episodio, ¿no? Hablar como del doblaje. Hace no mucho estaba escuchando yo la historia de cómo fue que empezaron a hacer el doblaje de Los Simpson. Ajá. Y bueno, para no hacerles el cuento muy largo, o sea, una de las claves para que el doblaje fuese tan exitoso era la libertad creativa que tenían las personas aquí en los estudios de doblaje para adaptar los chistes, las situaciones a un contexto que para nosotros fuera gracioso, ¿no? Entonces, Claro. como señala Enrique, ¿no? El hecho de que tuvieran el acierto de cambiar la voz que narra en el doblaje, pues te habla hasta cierto punto de la libertad que tenían en ese entonces, ¿no? De hacer con el doblaje algo creativo y que tú lo sintieras cercano, no como ahora que todo ya viene súper controlado desde los estudios, ¿no? Sí, Entonces, como bueno, muy neutro. yo creo que Ajá. yo creo que también eso abona mucho a que estas películas de nuestra infancia sean como tan memorables, porque las voces son familiares. Bueno, ¿tú qué nos cuentas, Enrique? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues la siguiente película que quería platicar era Batman Regresa. O sea, ahí sí ya me voy a saltar a un cine que quizá no debía haber visto como niño. Pero esto lo estaba pensando sobre todo ahora que fue el estreno de Joker. Me acuerdo que a mí me tocó verla en una función donde una mamá iba con sus niños, ¿no? Y me acuerdo que la mamá le preguntó al niño, ¿qué te pareció, mijito? ¿No? Y yo así por dentro, así de, señora, ¿no acaba de ver la película? ¿Cómo le acaba de mostrar esto al niño? Y me quedaba pensando un poco en cómo
porque somos de una generación que creció en los 80 con estas películas y que obviamente pues vamos siendo adultos y decimos, no, pues quiero un personaje, un Joker más sangriento, un Batman más violento, ¿no? Y de repente se nos olvida que pues, esos personajes, quizá me estoy yendo al extremo, pero por ejemplo, el Batman de la generación de mis papás, que es el de los 60, pues era un Batman más, más infantil, ¿no? Y bueno, pues a mí me tocó este Batman, que también igual no era el Batman más infantil del mundo, quizá era justamente ese Batman que las generaciones del Batman de los 60 querían ver más violento, y que bueno, también fue la transición de Batman en los cómics en los años 80. Pero me acuerdo mucho de este Batman, sobre todo por un objeto, otra vez con esta situación de los objetos. Era un álbum de la Pepsi de estampas. Uh-huh. Y me acuerdo mucho, esto no es un spoiler, por favor, me acuerdo mucho que la última estampa era ¿seguirá viva Gatúbela? ¿No? Y esa duda que, digo, viendo una y otra vez la película, pues digo, sí, sigue viva, pues ahí está, ¿no? Se levanta y todo, pero era una duda que el álbum dejaba así como de seguirá viva, y me persiguió mucho tiempo hasta que se estrenó la Batman Eternamente, o sea, pensando en, es que ya haciendo mis conjeturas desde entonces, de si iba a aparecer el personaje o no iba a aparecer el personaje. Y la música, me acuerdo que también la música de Danny Elfman me acompañó por muchísimo tiempo, sobre todo porque ese Batman origina al que para mí es una de las mejores versiones de Batman, que es el Batman de la serie animada de Paul Dini, y se me va el otro personaje, Bruce Timm, y aunque es una adaptación del tema de Danny Elfman, pues es el tema que se vuelve el tema icónico de Batman. Y me acuerdo que cuando salió Batman Begins, aunque las versiones de las de Schumacher eran como una especie de, o sea, como que tenían un eco un poco al de Elfman, pero sí eran otras versiones, me acuerdo que cuando vi Batman Begins dije, ok, está perfecta, pero si tuviera la música de Danny Elfman sería muchísimo más grande, ¿no? Ya después acepté a Hans Zimmer, me volví súper fanático de Hans Zimmer, volviéndose loco en conciertos en vivo y demás, ¿no? Pero la música de Danny Elfman para mí fue muy importante. Y ya esto lo fui pensando más con el tiempo, bueno, me acuerdo de los pingüinos que vendían, no sé si en los Sonrix o en donde vendían unos pingüinos de plástico, también figuritas de Batman, y además... Era Danny DeVito, ¿no? Ajá, exacto, sí, era Danny DeVito en su versión más espeluznante. Y bueno, para cerrar, hay dos elementos que me gustan mucho también de la película. Uno, el hecho de que, bueno, cuando se cumplieron, creo que fue fue un aniversario de la película. Ahora que estaba pensando en esto de la mercadotecnia de la cinta, cuenta Tim Burton porque esta es la película más de Tim Burton, porque la Batman original, digamos que es la que está pegada un poco a lo que quería el estudio y lo que le pidió, y aquí sí se dejó ir como gorda en tobogán, ¿no? Sí, aquí dijo, voy a meter todo mi universo, y es lo que, además es lo que me gusta, que un autor tome a un personaje y lo haga suyo. En este caso, Burton lo hace de manera magnífica. El asunto es que dice que se sentó en una mesa con todos los ejecutivos de la Warner, y de repente hay uno así dice, no, era una mesa gigante, ¿no? Y que había uno en la sombra que le dice, oye, ¿y cómo podemos hacer que eso que le sale al pingüino no sea de color negro? Y era así como de, ¿quién eres tú, no? Bueno, pues era el ejecutivo de McDonald's que quería ver cómo demonios iba a vender juguetes con un pingüino que sacaba algo negro de la boca, ¿no? Entonces, pues sí, ya era un cine en el que pues tenía, todavía no es como ahora, pero sí se iba viendo acotado un poco por el asunto de la mercadotecnia. Y la otra anécdota, bueno, no anécdota, sino punto que fui como elaborando a lo largo de los años, es que es una película de villanos. O sea, es una película en la que Batman viene siendo un personaje secundario. De hecho, Michael Keaton pidió casi no hablar en esa cinta, y es más bien la historia de los dos villanos, que además tienen mucha similitud con el personaje de Batman y de Bruno Díaz. Entonces, pues bueno, una película que me persiguió mucho, Batman Regresa. Sí, creo que también era un poco lo que comentábamos cuando hicimos nuestro, no me acuerdo si era especial todo Batman, o que, ¿te acuerdas, Julia, que comentamos, que decíamos que la película era más la relación entre el Guasón y Batman que como la imagen de un Batman como superhéroe, ¿no? ¿Te acuerdas que eso comentábamos también? Sí, no, y me acuerdo que, o sea,
la verdad es que ahorita me acordé porque iba a comentar exactamente lo mismo que dije en ese momento de la imagen de Michelle Pfeiffer así metiéndose el pajarito a la boca, así como ya en esta transformación del personaje Gatúbela ya como trastornada. Me acuerdo que me impresionó mucho, y además, como dices, esta estética de Burton en los cómplices del pingüino y en el auto que usa el pingüino, ¿no? Y cómo todo tiene este aspecto circense gótico extraño, o sea, y que además sí es una película que como dices es... A ver, yo creo que cuando la ves de niño, incluso si tú no eres necesariamente el público principal, ¿no? Que creo que eso es algo bueno, que hayan visto que los superhéroes no tenían por qué ser reducida a esta audiencia, ¿no? Sí te quedan como imágenes muy grabadas, ¿no? Bueno, yo también comparto eso. Sí, lo único bueno de la Dumbo de Tim Burton es los pequeños homenajes que le hace justamente a Batman Regresa, que son la presencia primero de Keaton y de Danny DeVito otra vez juntos, y algunas escenas que sí te remiten a Batman Regresa, y yo por ahí juro que en la escena en la que vuela Dumbo se puede ver a los papás del pingüino, según yo. Habrá que ver. Bueno, pero es que está siendo muy caritativo con esa Dumbo por recuerdo de este Batman. Enrique, no, esa Dumbo no la salva ni Dios Padre. No, la verdad es que fue difícil. Bueno, yo les voy a platicar rápidamente, y bueno, esta ya va a ser como la última película a la que voy a hacer referencia, es Karate Kid. Karate Kid para mí fue como el primer, por decirlo de esta manera, como evento cultural, como evento de cultura pop para mí. O sea, Karate Kid era una película que estaba en boca de todos, que todos habíamos visto, ¿no? Sí, estoy seguro haber visto Karate Kid en el cine, y en particular la vi con mis papás en el ahora extinto Palacio Chino, ¿no? que estaba ahí más o menos por la Alameda, por el Metro Hidalgo, y recuerdo perfectamente esto que mencionábamos al inicio de cómo afuera del cine vendían las imágenes, los juguetes, pero en particular era la banda esta que se ponía en la cabeza Ralph Macchio con la imagen como de un sol azul, y que era pues era esto, ¿no? Pues era este objeto que yo también tenía, y que yo andaba en la calle con mi banda creyéndome el Karate Kid, y un poco haciendo, ya saben, ¿no? Las posturas y lo de encerar, pulir. Entonces, esta es una película que yo recuerdo, esta y luego también sus secuelas, ¿no? Pues haberlas visto en el cine, y que, bueno, pues para mí fueron importantes en ese sentido, porque era como el primer, más allá incluso de las propias caricaturas, como el primer lenguaje de cultura popular que tenía en común con otros compañeros, con otros amigos, ¿no? Haber visto Karate Kid, y sobre todo habernos quedado con esta emoción de los combates, ¿no? Porque pues luego ya ven que el revisionismo histórico le hace de Karate Kid una cosa muy extraña, ¿no? Y nos hace preguntarnos que quién era el verdadero villano y todo esto. Y luego la serie que salió en YouTube, que la verdad estaba bastante bien. Pero bueno, o sea, un poco eso era por lo cual quería yo traerlo a la mesa, porque sí fue una experiencia comunitaria en este sentido, ya como de cultura pop, haber visto Karate. ¿Qué más nos falta, compañeros? ¿A qué otros viajes de su infancia quieren ir? Pues yo solo como para cerrar, y la verdad es que no la elegí pensando en el año en el que estamos, ¿no? Pero muchas bromas se han hecho al respecto. O sea, cuando me puse a pensar en qué otra película me había gustado muchísimo de pequeña, que hoy la volví a ver, me sigue gustando mucho, es Jumanji, ¿no? Uh-huh. Esta que salió en el 97 creo. La verdad es que a mí no sé, se me hace como una muy buena película, muy redonda, que sabe lo que quiere contar. O sea, en ese sentido podría decir también que creo que ha envejecido bien, porque a pesar de que, claro, o sea, ya hemos reimaginado, ¿no? Un Jumanji en nuestra época, no tenemos que hacer el ejercicio nosotros, aún así, la película original creo que tiene como muchas fortalezas, y les digo, yo he visto por lo menos que
que este año, por todo lo loco que ha estado, ¿no? Y vamos en abril, o sea, han dicho como ya dejen de jugar Jumanji o quien sea que esté jugando Jumanji, por favor que acabe pronto porque ya no aguantamos más las sorpresas del 2020, pero con Jumanji me pasa algo que, como hemos comentado en todo este episodio, yo la vi infinitas veces, la vi con una versión del doblaje que al parecer, quiero entender que esta es la explicación, que se vencieron los derechos del doblaje con el que yo crecí, de tal forma que a pesar de que ahorita la puedo ver en Netflix, cuando pongo el doblaje no es el doblaje original. Y sí me da algo en el cerebro, pues, porque una vez más es como esta experiencia que quiero revivir infantil, de quiero ver esta película que me gustó tanto de pequeña y cuando trato de verla ya no están esos diálogos y ya no está esa voz que yo reconocía y debo decir que me cuesta mucho trabajo, la verdad, verlo. Y bueno, solo como otro detalle, es una de esas películas que otra vez no tiene el elemento en común. Ay, fíjense que estoy descubriendo de mí misma en este episodio. O sea, es que las 3 películas que elegí son como de protagonistas que de alguna forma tienen que aprender a crecer y aprender a adaptarse a un mundo adulto que les parece como muy violento. Y bueno, aquí en esta película algo que tardé muchos años en descubrir, pero creo que refleja bien esto, es... en Peter Pan, normalmente, cuando están en la obra de teatro o en la película, es importante que el actor del Capitán Garfio sea el mismo actor que el papá, ¿no? Porque va a representar un poco esa amenaza del adulto que te está diciendo tienes que madurar y no te puedes quedar como un niño. Y eso pasa también en Jumanji. No sé si ustedes se han dado cuenta, les digo que yo me tardé varios años en darse cuenta que el actor que hace del papá es el mismo que el cazador. Órale. ¿No? Es el mismo actor y entonces está representando un poco este mismo papel, digamos, lo que le está persiguiendo a nuestro querido protagonista Robin Williams es este miedo de crecer, de decepcionar a su papá, de tener que enfrentarse a sus miedos y no querer hacerlo. Entonces, simbólicamente ese gesto me parece muy, muy bonito, que al final tenga la oportunidad de redimirse, de reconciliarse con su papá, también me parece como muy, pues no sé, o sea, como de alguna forma esperanzador, porque te permite decir, bueno, se puede crecer y se puede ser más maduro sin tener que aceptar la imagen del adulto que te están vendiendo, ¿no? El adulto que no siente nada, que acepta las cosas como son. Y claro, solo tal vez esta es como mi reflexión final. Hay un momento, no sé si ustedes recuerdan, en donde el personaje del chiquitín trata de hacer trampa en Jumanji y entonces se convierte en un mono, ¿no? Y entonces Robin Williams comienza a regañarlo con lo mismo que le decía a su papá, ¿no? Así, llorar no ha servido de nada, nunca le ha servido de nada a nadie, entonces no tienes que llorar, tú tienes que tener la frente en alto. Y en eso dice, me acabo de dar cuenta que a pesar de que yo lo traté de evitar, estoy hablando igual que mi papá, no es cierto, tú llora, todo va a estar bien. Es una película que, a pesar de que es muy entretenida, que es una película de acción, que es, digamos, apta para que todas las edades lo disfruten, tiene estos mensajes guardados sobre lo que puede implicar crecer, sobre si replicamos o no la forma en la que nos educaron nuestros papás. Entonces yo creo que es como una película que también vale la pena volverla a ver, incluso si no es con el doblaje original, que yo extraño mucho. Pero no sé si a ustedes les gusta también o qué opinan. Yo no la he visto. ¿Qué? ¿En serio no la has visto? Lo siento. ¿En qué momento está pasando esta conversación, Alberto? A ver, en 1997 yo ya había perdido la infancia, ¿no? Estamos aclarando esto. No importa. Pues este es el punto. Es una película sobre recuperar a tu niño infantil perdido en la jungla por años para reconciliarte con tu papá. O sea, no, Alberto, terminando esto, Netflix, y ya al fin tú no vas a recordar el doblaje perdido, ni la infancia perdida, a ti te va a dar igual. No, pero iré a ver algo. No sé si Enrique esté de acuerdo, pero sí, ¿no? Sí habría que verla. Pues, sí, es una película que, bueno, yo personalmente, o sea, sí la vi, obviamente, era
parte de ese cine que tenías que ver Ay, a los 7 obviamente, años. claro. Mátenme. Es un Y clásico no, pero contemporáneo. bueno, también tiene sentido lo que dices, Alberto. Por la edad era o sea, en esa generación quizás sí, ya en otra no sé, no lo sé. Y quizás los papás que acompañaban, pues, nos acompañaban de niños, ¿no? Porque también esa es otra historia, ¿no? Las caras de los papás acompañándonos a ver todas esas películas. Pero sí, esa reflexión que hace Julia es justa. Y sobre todo yo también reflexiono un poco y siempre me gusta ver, por ejemplo, en casos como actores como Robin Williams, su vida reflejada un poco en cómo hacen suyos esos papeles, ¿no? Y si había un actor sumamente apasionado por lo que hacía, entregado con lo que hacía, y que yo creo que muchas veces también por ese apasionamiento y su forma tan extrovertida de ser, terminaba filtrando mucho de lo que él era. Entonces, digo, se volvió todo mucho más trágico cuando se murió, pero sí, cuando ves esas películas las ves de otra manera y dices, ok, aquí hay muchos elementos que quizá fueron también persiguiendo un poco a Robin Williams. La otra película de él que también en mi infancia me persiguió fue la de Papá por Siempre, ¿no? Y hay mucho de él que también voy filtrando en eso, pero sí, una película que se puede revisar, mi estimado Alberto, lo puedes hacer. Además, la música también es muy buena, eso también se tiene que decir. Cierto. Escuchen la música. Muy bien, Enrique. A ver, sorpréndenos. Pues no, es que ahí sí me voy a ir como con muchos, pero no lo puedo dejar fuera porque pues marcó no solamente mi infancia, sino a lo que me dedico, sino mi amor también por la difusión, en fin, por muchas cosas. Y pues obviamente me estoy refiriendo a Star Wars, que la forma en la que yo me acerqué a Star Wars es curioso porque yo me acerqué primero y George Lucas estaría muy feliz de mi comentario. Me acuerdo que mi mamá nos llama una vez a mi hermano y a mí y nos dice, vengan a ver esto, ¿no? Y creo que lo estaba viendo en HBO, me acuerdo muy bien, porque esa también es una relación extraña. Yo con Star Wars no recuerdo haber visto la versión en español, o sea, la versión doblada. Entonces todos esos que dicen, ay, sí, claro, el actor tal que hizo la voz de Luke Skywalker, y yo así, no, perdón, o sea, para mí Luke Skywalker es Mark Hamill, ¿no? y yo nunca lo ligo, claro. O sea, y a la fecha, aunque me gusta mucho, pues no sé, o sea, no me atrevo a ver la versión doblada en español porque para mí no era la versión y no escuchar la voz de James Earl Jones como Darth Vader, pues me rompería muchas cosas. Pero entonces me acuerdo que nos llevó y yo me acuerdo que vi primero el Imperio Contraataca y luego el Regreso del Jedi. Y creo que las vi como en 2 días consecutivos o 2 semanas consecutivas, algo así. Y me acuerdo que por mucho tiempo, para mí esa película era una serie de televisión. O sea, yo siempre pensé que era una serie de televisión que se había acabado. Y de repente, en el 95, y tengo esos VHS todavía guardados, llega mi papá otra vez con El Imperio Contraataca. Y otra vez volví a ver, esa fue la primera, o sea, la que más me tardé en ver fue la primera, la 4. Y ya, a partir de ahí fue un fanatismo, devoción a la saga y ya, pero bueno, o sea, muchos de los, ahí sí me da, pues no me da pena, igual lo estaría compartiendo en redes, pero muchos de los juguetes que todavía atesoro son justamente pues coleccionables de eso. Me motivaron a hacer mi primera página de internet por ahí de 2002, que era una página que estaba alojada en un sitio que se llamaba homestead.com, que era algo así como geocities.com, y que también me la redireccionaba con esos famosos redireccionadores que había antes. Todavía hay algunos, pero ya no eran tan populares como entonces. Y de ahí, pues el asunto de difundir cine, escribir cine. Entonces, como que sí fue una cinta que me impactó en muchos momentos y bueno, en mi infancia definitivamente. Pues es que además son películas que te dan toda una mitología, como un mundo nuevo en el cual vivir, ¿no? O sea, y yo creo que por eso también, o sea, no más allá de que claramente no debe darle vergüenza a nadie, o sea, el tener estos coleccionables, o sea, y no solo por lo que pueden valer económicamente, que es mucho, ¿no? Sí. Sino como el atesorar, digamos, todas estas piezas que, bueno, ya ahorita otra discusión para otro día será como cómo evolucionó ese universo después, pero yo recuerdo que
que hasta, digamos, como escenas tan simples, yo la primera que vi sí fue la de Una Nueva Esperanza. Y claro, como estas, pues sí, como escenas de un mundo que no acabas de entender, pero en el cual ya te sientes parte. Y yo también creo que esa es como una experiencia, pues no sé si necesariamente infantil, ¿no? Pero sí, digamos, es un ejercicio de imaginación en donde te dejas llevar más fácil, ¿no? Y estás ya inmerso en otra cosa y dejas atrás lo que sea, y yo creo que eso es parte de vivirlo también un poco como niños, olvidarnos del resto y entregar la pasión a eso que las películas te están dando. Sí, definitivamente. Pero Pues sí, era un poco como el espíritu, ¿no? De que platicamos de hacer este episodio, de recordar esos momentos como de la primera vez que vimos esa película, o del recuerdo que nos dejó, a lo mejor sin pasarlo tanto como por el filtro de la experiencia o del mismo recuerdo, ¿no? Porque pues también a veces los recuerdos pues nos juegan ahí unas malas pasadas. Pero bueno, sí, también. pues yo creo que quedó muy bien esto que nos compartió Enrique Figueroa Anaya, ¿no? Para terminar el episodio, Julia. Pues sí, yo creería que, a ver, claro, como dices, los recuerdos nos pueden jugar chueco, pero creo que de alguna forma todas son películas a las que podemos volver, que son como recomendaciones, que están abiertas para todos. O sea, no creo que ninguna tenga que ser reducida a un público infantil, ¿no? Uh-huh. Son películas que aunque vimos de pequeños y representan esta, pues sí, emocionalmente una parte nuestra, pues realmente creo que todas merecen la oportunidad de que las vean si no las han visto, o de que las vuelvan a ver, ¿no? Y darse cuenta de si les sigue gustando tanto como esa primera vez que la vieron, o tal vez cuando la vieron de muy pequeños no les gustaba tanto y ahora descubren nuevos elementos, ¿no? Creo que son películas que resisten esa segunda o tercera mirada. Entonces, pues sí, yo solo diría eso, que por favor denle la oportunidad a estas películas, y además les hemos estado diciendo dónde pueden verlas, así que valdrá la pena que nos comenten si vieron de nuevo alguna de estas. Muy bien, Enrique, ¿algún comentario final? Cuéntale a la gente dónde puedes seguir tu afición por el cine también. Pues nada, agradecerles a los dos, a ti, Alberto, a Julia, por la invitación a Cineautopsias. Esperamos pues vernos pronto de manera física, ¿no? Presencial. Y me pueden seguir en EnriqueFA86 en Twitter. Ahí seguimos hablando de cine. En Cinemanet estamos subiendo recomendaciones para que las vayan viendo en estos días de guardarse. Y también en Cinema Tempo es donde estamos subiendo un nuevo podcast relacionado a la historia del cine y bueno, cómo se ve la historia del cine o cómo el cine ve a la historia. Muy bien, pues muchas gracias a ti, Enrique, por darte el espacio de compartir con nosotros, con nuestra audiencia, pues tus películas que marcaron tu infancia. Muchas gracias de verdad por tu tiempo. Y también a ti muchas gracias, Julia. Gracias a los dos. Bueno, muchas gracias también a nuestro señor postproductor Lázaro Moreno por el excelente trabajo que realiza en cada episodio. Muchas gracias a ustedes por escucharnos un episodio más. Recuerden que estamos en www.cineautopsias.com, que estamos en Spotify, en YouTube, en iTunes, en iVoox y otras plataformas de podcasting, y nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, nos encuentran como Cineautopsias. Muchas gracias y nos escuchamos en la siguiente autopsia. Hasta entonces. Este programa fue conducido por Julia Muñoz y Alberto Ruiz. Postproducción, Lázaro Moreno. Idea original, Alberto Ruiz. Cineautopsias. Podcast de cine.